servicio, versículo a versículo. ¿Saben? Esta tu iglesia se llama Calvary Quetzal. ¿Saben por qué Quetzal, verdad? Porque estamos en Guatemala. El Quetzal representa a Guatemala totalmente. Y es una bendición poder venir desde México a plantar una iglesia aquí en Guatemala. ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo quiere. Y aquí vamos a estar empezando nuestra iglesia y ustedes van a ser parte de lo que Dios va a hacer. Es que te animo a que seas fiel cada fin de semana. Vamos a iniciar un nuevo estudio. La semana pasada terminamos la carta a los filipenses en la Biblia. Pero ahora vamos a empezar otro estudio versículo a versículo. Y es en el Evangelio de Marcos. Por favor, si tienen Biblia, tómenla o aparato electrónico, acompáñenme al Evangelio de Marcos. Y si no tienen Biblia, les vamos a dar una el domingo que viene. ¿Está bien? Como su regalo. ¿Amén? Ok, muy bien. Entonces vamos a ir al Evangelio de Marcos. Por favor, acompáñenme. Y vamos a iniciar nuestro estudio, verso a verso. ¿Ustedes alguna vez han recibido una carta? No. ¿Sí? Pueden ser muchas cartas, ¿verdad? Una carta de una deuda, por ejemplo. Yo creo que todos, ¿verdad que sí? Una carta de un familiar, posiblemente, que teníamos lejos. Pero, ¿cómo se lee una carta? ¿Leen primeramente el principio o el final? El principio, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la importancia de leer de esa forma? Porque no nos perdemos de nada. Toda la información que viene en la carta la vamos a leer. ¿O iniciamos una carta leyéndola del medio? No, de primero a primero. Exactamente. Una carta, un libro se lee desde el principio hasta el final. ¿Sabes que esa es la forma que nosotros enseñamos la palabra de Dios? Porque no queremos saltarnos de un lugar a otro. Nosotros somos una iglesia que enseñamos la palabra de Dios versículo a versículo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Evangelio de Marcos? ¿Vamos a leer nada más hoy? ¿Y para el próximo domingo no? No. Todos los fines de semana estaremos estudiando la carta, el Evangelio de Marcos hasta terminarlo. Porque esa es la voluntad de Dios. Que recibamos todo el consejo de Dios por medio de la palabra. Y quiero agradecerte una vez más por estarnos acompañando. Te pido por favor que nos acompañes, ¿está bien? Joven, ¿me puede ayudar? ¿Jonathan? ¿Está bien? ¿Cuál? Sí, discúlpame. ¿Me podrías ayudar a poner atención? ¿Está bien? Sí, para no distraer a las personas. Créanme, ustedes están aquí porque Dios así lo quiere. Y lo que menos queremos es estar dando distracción a las demás personas porque Dios va a hablar. ¿Está bien? Muchas gracias, joven. Gracias, Jonathan. Igual vamos a continuar. Esta mañana vamos a tener nuestro estudio del verso 1 al 8. Marcos capítulo 1 del verso 1 al 8. Y Marcos nos va a estar hablando de un hombre que no vestía mucho a la moda. ¿A quién le gusta la moda? ¿A quién le gusta vestirse a la moda? Yo creo que a muchos. Ahorita no están levantando su mano. Adelante, puede pasar. Se puede sentar. Pero ¿saben? Marcos nos va a estar hablando de un hombre que no vestía mucho a la moda. Dice la palabra que este hombre enviado por Dios era un hombre que vestía de piel de camello. ¿Quién viste así hoy en día? De igual forma dice que vestía con cinto de cuero. Y adivina qué comía. Chapulines. No esos tenis los que hoy conocen aquí en Guatemala como los Converse, sino chapulines, las langostas. Ese hombre comía animales. Los chapulinitos, ¿se los conocen? Exactamente. Pero ¿saben qué es lo que nos trata de decir Dios? Que Dios usa a cualquier persona. Nosotros no necesitamos nada para servir a nuestro Dios. Dios solamente busca un corazón dispuesto, un corazón atento a su voz. Y créemelo, si tú decides servir a Dios, si tú decides entregarle tu vida, Él va a usarte como va a usar a este hombre. ¿Está bien? Entonces acompáñenme al Evangelio de Marcos y vamos a leer del verso 1 al 3. Marcos del verso 1 al 3. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Voy a leerlo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito a Isaías el profeta, he aquí envío a mi mensajero.
delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabes? Primeramente quiero hablarles del trasfondo de este evangelio. El escritor es Marcos. Marcos no era un discípulo de los 12 discípulos de Jesús. Marcos era un joven que su mamá servía a Jesús. Entonces, imagínense ustedes como mamá, desde ahorita sirviendo a Jesús y después de unos años ver a tu hijo predicando la palabra, ver a tu hijo sirviendo al Señor. Pero todo muchas veces empieza por una mamá obediente. Una mamá que sabe que lo mejor es llevar a su hijo en los caminos de Dios. Eso es lo mejor que puedes hacer. Entonces te animo a que a tus hijos los sigas trayendo cada servicio. De igual ustedes, varones, traigan a sus hijos y que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Marcos era un joven en ese tiempo de Jesús. Pero después él escribió el Evangelio de Marcos por medio de su maestro. Y su maestro era el apóstol Pedro. Marcos escribió este Evangelio por medio de lo que escuchó por medio de Pedro. Pedro sí fue uno de los discípulos de Jesús. ¿Sabes? Este Evangelio se escribió en el año 55 al 65 después de Cristo. Si te gusta tomar notas, te animo a que lo hagas. Es muy interesante. ¿Sabes? Marcos de igual forma no solamente servía al Señor en la iglesia primitiva, también era parte de los viajes misioneros para plantar iglesias. Entonces vamos a ver el transcurso de este evangelio. ¿Está bien? Fíjate cómo inicia en el verso 1. El evangelio de Marcos dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sabes qué es el evangelio? El evangelio en el idioma original en que se escribió la palabra de Dios significa buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el evangelio. Y puedes preguntarte, pero ¿qué buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Aquí nos dice el principio del evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo el Hijo de Dios. Marcos nos da 3 descripciones de Jesús. Déjame darte la primera descripción. Jesús significa Jehová es Salvador. Jehová es salvación. Después, Jesucristo. Cristo significa el Mesías, el ungido. Y por último, Marcos nos dice el Hijo de Dios. ¿Sabes? Jesús vino a la tierra. Jesús murió por ti y por mí. Jesús era una promesa desde el Antiguo Testamento en que viniera el Mesías. Y Él vino a esta tierra. Pero depende si nosotros lo creemos. Y gracias por estar aquí. Fíjate qué más nos dice Marcos en el verso 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta. Marcos está hablando de 2 profecías que en el Antiguo Testamento se habían dado. Fíjate la primera profecía que está en Malaquías 3:1. Dice: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Verso 3, que está en Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 2 profecías que se cumplían por una persona, un hombre, y es el que les comenté hace ratito, que no se vestía mucho a la moda. Pero saben, este hombre era profetizado por medio de los profetas que iba a venir. ¿Te diste cuenta que iba a venir? En el verso 2 y 3, fíjate en el verso 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Este era el propósito de este hombre, anunciar que el rey venía, anunciar que el rey iba a pasar por la ciudad y tenían que enderezar su camino, tenían que quitar todo obstáculo del camino que impidiera la visita de esa persona importante. ¿Sabes que esa persona importante para nosotros es Jesucristo? ¿Sabes que ahorita se te está dando el mensaje que Dios quiere venir a tu vida, que Dios quiere entrar a tu corazón, que Dios quiere reinar en tu corazón, en tu vida? Y la palabra te está diciendo, ¿qué es lo que está impidiendo que nuestro Señor venga a nuestra vida, a nuestro corazón? ¿Tenemos que limpiar nuestro camino? ¿Tenemos que venir ante Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy en pecado.
Yo necesito de ti. Quiero limpiar todo lo que tengo adentro para que tú entres y reines en mi corazón. ¿Hay un obstáculo que te está pidiendo el que Cristo entre a tu vida, en tu corazón? Pregúntatelo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo que me encanta del Evangelio, que son buenas noticias. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que tú lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo y arrepentirte de corazón. ¿Qué es arrepentirme? Solamente decirle a Dios: Señor, perdóname. Sé que el pecado me separa contigo, pero ven a reinar a mi corazón. Si hay un obstáculo que me esté impidiendo, muéstramelo, Señor, para limpiarlo y que tú vengas y entres a mi vida. Entonces pregúntatelo. Y si hay muchas cosas dentro de ti, solamente entrégalo al Señor y arrepiéntete. Perdón, Señor, dile. Y entra a mi vida. Creo en Jesucristo. Creo que Él vino a morir a una cruz por mí. Él, siendo Dios mismo, Él vino a dar su vida. Y por medio de Él, yo puedo entrar al reino de los cielos, que es lo que Jesucristo, la Biblia, nos muestra. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. No tengo que hacer nada. ¿Me tengo que saber la Biblia toda? No. No te la tienes que saber toda para entrar al reino de los cielos. ¿Tengo que ser perfecto? No tienes que ser perfecto para entrar al reino de los cielos. Lo único que tienes que hacer es venir ante Dios, pedirle perdón y decirle que entre a tu vida. ¿Está bien? ¿Me escuchan los de allá afuera? Gloria a Dios, me da gusto. Eso es lo único, no tienes que hacer nada más. ¿Está bien? Esas son las buenas. ¿Son buenas noticias o no? Claro que sí, porque no tenemos que hacer nada, solamente venir ante Dios y decirle. ¿Y sabe cuál es la esperanza que Dios nos da? Que Él tiene un reino en los cielos. Y Él nos ofrece la oportunidad que después de la muerte vayamos con Él. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Que ahorita, aquí en la tierra, Él quiere reinar en tu corazón. Quiere entrar a tu vida. Quiere reinar en tu hogar. Quiere reinar en tu matrimonio. Quiere reinar en tus hijos. Y eso es lo que Dios te ofrece. ¿Sabes? Hay dos respuestas que podemos dar. El no. El salir igual. El pensar que no necesitas de Dios. Pero hay una segunda respuesta. Y la respuesta es que tú digas: sí, Señor. Yo acepto que no soy perfecto. Yo acepto que fallo. Yo acepto que no me he arrepentido. Pero no quiero salir igual. Quiero aceptarte en mi corazón. Y ese es el mensaje que vino a dar este mensajero al pueblo de Israel. Y es el mismo mensaje que se te está dando a ti. Y si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya has nacido de nuevo, ahora es tu obligación ir a compartir esas buenas noticias a aquella persona que lo necesita. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, créeme, ese es el ministerio que tenemos. En ir a aquel hogar y hablarle lo mismo que Dios te ha hablado a ti. ¿Sabes? Dios tiene la paz que ocupas. Dios te da una esperanza. Y no es tener abundancia como muchos piensan. Hablan de Jesús, pero hablan como un Aladín, ¿verdad? Trótale y vas a ver si te va a cumplir todos tus deseos. No vas a enfermarte, todo va a estar bien. Eso no te ofrece Dios. Dios te ofrece paz. Dios te ofrece restauración a ti mismo. Dios te ofrece perdón de pecados y salvación. Pero ¿sabes cuál es tu verdadero hogar? No es esta tierra. Tu verdadero hogar es allá en el cielo. Y la Biblia nos habla de eso. Y yo sé que todos lo hemos escuchado, pero muchas veces lo evitamos. Y decimos: yo sé lo que habla la Biblia. Yo sé lo que me espera si no acepto a Cristo. Yo sé lo que me espera si no le entrego mi vida a Dios. Pero es que me gusta el pecado. No quiero dejar eso. No quiero ir a la iglesia. Ese pastor aburrido, yo no lo quiero escuchar. Pero ¿sabes? Necesitamos de Dios. Y Dios te está hablando, yo lo sé. Entonces tú puedes tomar la decisión cuando se termine este servicio.
se te va a dar la oportunidad de aceptar a Cristo. Todo para la gloria de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio leyendo versos 4 y 5. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Te diste cuenta quién era este mensajero que Dios había enviado? Juan el Bautista. Yo sé que ustedes ya habían escuchado de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un mensajero que Dios mandó a la tierra para que hablara de Jesucristo, las buenas nuevas. Ese es el ministerio que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos que decir entonces? ¿Qué tenemos que predicar allá afuera? Fíjate, verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba, o sea, daba la palabra. Él bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, el bautismo del arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? El arrepentimiento. Oh, pero eso a nadie le gusta escuchar. A mí no me gusta que me digan, arrepiéntate. ¿Has escuchado esas cosas? ¡Arrepiéntate! ¿Verdad que no? Probablemente no nos gusta. Pero saben, es necesario. Porque no somos perfectos. El cristiano, el Hijo de Dios, el que cree en Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene que arrepentirse constantemente. Porque no soy perfecto, ¿verdad? Yo fallo. Pero me tengo que arrepentir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios? Que la Biblia nos muestra que el que no ha nacido de nuevo, que el que no es hijo de Dios, es esclavo al pecado. ¿Qué es ser un esclavo? Es no tener opción. Un esclavo simplemente es lo que hace porque es un esclavo, está dominado por el pecado para hacerlo. Créeme, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tú eres esclavo al pecado y jamás vas a poder dejarlo. El pecado te separa de con Dios. Entonces tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Como yo, como todos hemos pedido, yo creo que tú también posiblemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios? Que el hijo de Dios ya no es esclavo al pecado. Cristo te da la libertad. Cristo te da la libertad al pecado. Te libra de ser esclavo del pecado. Y ahora entonces, ¿qué es lo que haces? Caes en pecado. Y no hablo de un pecado que lo estés haciendo constantemente. Por ejemplo, un mal pensamiento. Todos tenemos malos pensamientos. Muchas veces una mala intención en el corazón. Un rencor por alguien. Envidia, egoísmo. Esos son pecados que nos acechan al ser humano y así somos. ¿Han visto los bebés? ¿Cuál es el mejor juguete para el bebé que está enfrente del tuyo? El juguete del otro, ¿verdad? Puede tener el mejor juguete tu niño, pero mira al de lado y el que esté bien feo se empieza a pelear y empieza a llorar porque quiere el juguete del otro. Es nuestra naturaleza el tener el pecado en nosotros. El egoísmo, la avaricia. Pero ¿sabes quién te da libertad? Cristo. Entonces el Hijo de Dios cae en ese pecado, pero se arrepiente y regresa otra vez a su Señor. El que no es hijo de Dios no puede. Es esclavo al pecado. Necesita de Cristo. ¿Está bien? Entonces eso tenemos que predicar. Obviamente con una sonrisa. Arrepiéntete, le dices. Pero ¿cómo es eso? Pídele perdón a Dios solamente. Que Él entre a tu corazón. Fíjate lo que dice el verso 5. Y salían a Él las provincias. Predicaba el bautismo y salían a Él las provincias de Judea y todos los de Jerusalén. ¿Sabes? Marcos está diciendo que judíos venían a Juan para que fueran bautizados. ¿Saben ustedes qué significa la palabra bautizar? Significa sumergir. Sumergir en agua. ¿Cuál es la diferencia del bautismo que hacía Juan al bautismo que hoy en día se realiza? La primera diferencia es que Juan bautizaba a judíos. Los judíos creían que ellos iban a entrar al reino de los cielos. Los judíos creían que no se tenían que arrepentir.
Pero cuando Juan les predicó el Evangelio, ellos tomaron la decisión de aceptar a Cristo y esperar al Salvador. Por eso se bautizaban. Entonces, ¿qué representa cuando nosotros nos bautizamos ya como adultos? La primera cosa que se representa el bautismo es la muerte de Cristo y la resurrección. Eso es lo que representa un bautismo. La segunda cosa que representa es que tú, cuando tomas la decisión de nacer de nuevo, en obediencia te bautizas. ¿Qué significa el bautismo? Que mueres al hombre viejo. Mueres al esclavo, al pecado, y resucitas en Cristo, en una nueva vida para Cristo. Entonces quiero preguntarte, ¿tú has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Tú le has entregado tu vida a Dios sinceramente? ¿Has nacido de nuevo? Ese es el Evangelio. Tienes que hacerlo. Para ya no ser esclavo al pecado. Para ser libre al pecado y poder entregarle todo eso a Dios. Dios te ama. Dios te quiere ayudar. Pero muchas veces tomamos la decisión de rechazarlo. No lo hagas, ¿está bien? Vamos a terminar nuestro estudio leyendo verso 6 al 8. Vamos a leerlo, dice. Aquí nos va a hablar Marcos de cómo vestía este hombre, Juan el Bautista. Y es lo que les estaba comentando. Fíjense lo que dice el verso 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero Él, Jesús, nos va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Marcos nos habla qué comía este hombre, Juan el Bautista, y comía saltamontes. ¿Sabes? Hablando de comida, me hace recordar a un grupo misionero que fue a la casa de un creyente, y el creyente bien entusiasmado: oh, un grupo misionero, vamos a darlo. Y empezaron a dar puro arroz, les empezó a dar a todos. Les llenó su mesa de puro arroz para cada uno, y los misioneros con ganas de un pollito, ¿verdad? Y nomás aquí el pollito campero que está bien rico, y se les antojaba el pollito, y empezaron a comer. Y ya el marido de la esposa le dice: corazón, ¿ya terminaron, misioneros? El misionero dice: ya estamos llenos. Y dice: y le decía a la esposa: amor, ¿traigo el pollo? Y le decía: ya están llenos. Y decía: no, vamos a comer todavía. Y seguían comiendo arroz, pero ya no caía. Y quitaron el plato lleno de arroz. Y le dice la esposa: de seguro ya terminaron. Amor, ¿traigo el pollo? Y dice: sí, amor, tráelo. Y pues los misioneros bien contentos le decían: un pollo asadito, pollo campero por fin. Entonces la esposa trae el pollo, lo suelta, el pollo se estira y se empieza a comer todo el arroz. Pobre misionero, ¿verdad? Pero suele pasar. Este hombre comía saltamontes. Créemelo, tú no ocupas nada más para que Dios te use. Dios nos quiere usar. Dios te quiere usar en esta colonia. Pero tienes que simplemente obedecer y tener ese corazón dispuesto. Dios te quiere usar para traer a tu esposo o a tu esposa. Dios te quiere usar para que tus hijos crezcan en el Evangelio, crezcan sirviendo a Dios, y que a su pronta edad puedan nacer de nuevo. ¿Está bien? Dios nos quiere usar como Dios usó a este hombre. No necesitas tener ni ser especial, ni ser muy inteligente, no. Dios te usa si tú tienes un corazón dispuesto. Vamos a terminar leyendo verso 8. Fíjate lo que Juan nos dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando tú naces de nuevo, cuando tú aceptas a Cristo, la Biblia nos dice, la palabra de Dios, que nosotros automáticamente somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas. Y Él es el que obra en nuestras vidas. Él es el que cambia nuestras vidas. Él es el que nos hace libres. Él es el que nos ayuda.
Él es el que nos da la sed para leer la Biblia. Él es el que nos da la sed para orarle a nuestro Dios. No somos nosotros. Nosotros solamente buscamos lo malo. Cuando Cristo viene a morar a tu vida, Él es bautizado por medio de su Espíritu Santo. Y Él es el que necesitas. Él es el que necesitamos para seguir en el camino de Dios.